José Luis nació en el Madrid de la República, le tocó vivir en su niñez la guerra civil y sus secuelas. Inducido por la tradición familiar, estudia Derecho en la Universidad Central y más tarde Filosofía, su verdadera vocación intelectual. Pero, alejado de los convencionalismos académicos, desde muy joven vinculó su trayectoria personal y profesional a la actividad política, en la lucha antifranquista primero y en el republicanismo marxista, cuando el régimen adoptó la formulación monárquica actual. He querido aprovechar esta introducción de la revista Indaga, revista internacional de ciencias sociales y humanas, donde se le hizo ya una entrevista previa a José Luis Escotado, una entrevista realizada por Ignacio Reyes, y aprovechando esta introducción, pues me ha parecido interesante el que pudiéramos hacer un recorrido desde la República hasta la problemática constitución de la actualidad, ¿no? José Luis, ¿qué recuerdos podrías hacer sobre esa época de la República? ¿Había un proyecto ético-político? Hombre, yo creo que habría quizá incluso que remontarse a etapas anteriores a la Segunda República y subrayar que aunque en España la recepción del liberalismo y del espíritu de la Revolución Francesa había penetrado muy pronto, es decir, piensen que, por ejemplo, la Constitución de 1812 ya es una Constitución sumamente liberal y abierta, ¿no? Y después hay la experiencia de la Primera República con esa Constitución nonata que, sin embargo, es sumamente interesante el proyecto porque era ya un esbozo de Constitución republicana federal, la de 1874, y después la experiencia de la elaboración de la Constitución de 1931, la de la Segunda República, que es verdaderamente un modelo de democratismo para la época. Es decir, que en ese sentido es curioso que haya un sector del país que efectivamente recoge una tradición democrática muy potente y muy original. Lo que ocurre es que la presión de toda la oligarquía tradicional y la cultura religiosa muy potente, pues son las que impiden verdaderamente el que eso llegase a fraguar nunca, o sea, de forma que los escasos 8 años que duró, por ejemplo, la Segunda República, que tuvieron unas iniciativas legislativas del mayor interés, sin embargo, pues claro, luego fueron destruidas sistemáticamente por la etapa reaccionaria del franquismo, la larga etapa reaccionaria, ¿no? En fin, no sé si entonces quieres que, bueno, hablásemos un poco de lo que representa como revolución democrática la República, la Segunda República, ¿no? O sea, efectivamente, es decir, había otro modelo educativo, había otro planteamiento social. Recuerdo, por ejemplo, que uno de los objetivos primordiales de la República era eliminar el latifundismo, sobre todo, fundamentalmente, en Valencia. En Valencia había un campesinado extremadamente pobre y un caciquismo brutal, como también lo han habido en otros territorios
incluida Canarias, y recuerdo haber leído sobre las protestas que llevaron a cabo los campesinos, el agro valenciano. Y en base a esas protestas se llevó a cabo un reparto de la tierra, ¿no? Incluso me gusta citar en esta época ese célebre poema de Miguel Hernández de andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Es un magnífico poema de Miguel Hernández que de alguna manera reclama el que la tierra es de quien la trabaja, de la necesidad que hay de repartir la tierra. Recuerdo también que había otra intencionalidad educativa en la República, ¿no? Un poco por algunos republicanos con los que he tenido la oportunidad de hablar. Me contaban, por ejemplo, cómo habían introducido en el sistema educativo republicano las excursiones, algo o, por ejemplo, las clases mixtas, porque si recordamos, las clases de los colegios eran los chicos por un lado y las chicas por otro. Pues va a ser en la República donde se ligan, ¿no? Y donde se entremezclan los dos géneros. Un poco, ¿cómo podríamos reflejar? Bueno, yo creo que había como 2 o 3 problemas fundamentales de reforma y democratización que fueron los que asumió la República, sobre todo a través de algunas figuras sumamente lúcidas, como era, por ejemplo, el propio Azaña, ¿no? que jugó realmente un papel fundamental a lo largo de todas esas iniciativas legislativas, ¿no? y también su partido, ¿no? Uno de los problemas, obviamente, era el problema de la reforma agraria, ya que la estructura de la tierra era una estructura totalmente feudal y arcaizante, no solamente en Valencia, como decías, sino en todo el país, o sea, prácticamente en todo el país, sobre todo Andalucía, Extremadura, pues eran grandes latifundios improductivos, entonces se inició la reforma agraria, se creó el Instituto de Reforma Agraria, pero claro, el problema es que aunque hubo ahí también figuras bastante interesantes, pues no se pudo realmente alcanzar un proceso suficientemente rápido para que eso quedase como una transformación realmente del campo en España, ¿no? La última forma que adoptó esa evolución agraria fue, y hay que subrayarlo, las colectivizaciones promovidas durante la Guerra Civil por el sector anarcosindicalista, que fueron muy interesantes en una serie de lugares, por ejemplo en Cataluña, en algunos lugares de Levante y en Aragón. Y también, paralelamente, en el propio gobierno republicano durante la República, el planteamiento del ministro de Agricultura, que era comunista, que era Uribe, del fomento de las cooperativas, ¿no? Agrarias.
Es decir, que en ese sentido las aportaciones de la República para resolver el problema agrario, que no olvidemos que en 1936 pues un 70%, 70 y pico por ciento de la población trabajadora era agrícola, ¿no? O sea que ese es un dato importante de la situación general del país, ¿no? Pero claro, lo que hay que insistir es que lo primero que hizo Franco cuando fue conquistando territorios es inmediatamente devolver a los terratenientes, se devolvió sobre todo a la aristocracia, a la alta aristocracia, es decir, que entonces había una lista de grandes aristócratas expropiados, o sea, entre los cuales estaba obviamente la duquesa o el duque de Alba, estaba, en fin, toda una serie de títulos y tal, ¿no? Y esos fueron los primeros que Franco inmediatamente devolvió todos sus territorios. Claro, el segundo gran problema que había en el país era un problema territorial, porque el proceso que se había iniciado a finales del siglo XIX de emergencia de determinadas nacionalidades, sobre todo la vasca y la catalana y la gallega, pues ya había creado unas tensiones suficientes como para que se intentase resolver democráticamente ese problema. Y ese problema lo intenta resolver efectivamente también por iniciativa de Azaña, y se inician los estatutos de las distintas nacionalidades, ¿no? Entonces había un proyecto se llegó a aprobar, como es sabido, el proyecto del Estatuto catalán, estaba elaborado el proyecto del Estatuto vasco, que se aprobó ya iniciada la guerra en el mes de septiembre o octubre del 36, pero estaban también planteados el proyecto del Estatuto gallego, el proyecto del Estatuto andaluz y el proyecto del Estatuto canario. O sea, ahí había incluso dos proyectos de Estatuto canario que, claro, todos estos no se llegaron a tramitar, ¿no? De forma que ahí había un inicio de resolución de lo que podríamos llamar la cuestión territorial. Pero también se fue muy activo en el terreno de la modernización cultural, que representaba la extensión de la enseñanza básica. No hay que olvidar que en los pocos años que estuvo la República activaron miles de maestros que se extendieron por todo el territorio rural, ¿no? Claro, el analfabetismo era muy alto, pero no se trataba solamente de la pura cuestión técnica de modernizar culturalmente, sino también de incorporar el principio democrático del laicismo, que, claro, era muy importante que el país saliera de esa tradición notablemente oscurantista de la versión católica de la religión cristiana en España, ¿no? Toda esa tradición inquisitorial, en fin, muy conservadora, muy agresiva en muchos casos, y eso además había penetrado, por lo menos en algunos sectores de la población, en forma de anticlericalismo, ¿no? Entonces era necesario pues crear un espíritu democrático de tolerancia
para todas las religiones en igualdad de circunstancias y la separación de la Iglesia católica y del Estado, ¿no? Y ese es también otro de los elementos importantes de la legislación republicana, ¿no? Claro, hay que subrayar pues, que todo esto se vino abajo inmediatamente con el golpe militar de los franquistas, ¿no? Y porque recuperaron la estructura del país de carácter oligárquico caciquil. No quiero dejar de insistir, ya que bueno, ese tipo de interpretación sociopolítica de la estructura oligárquico-caciquil de España ya había sido avanzada por un gran republicano que fue Joaquín Costa. Es decir, Joaquín Costa en el año 1902, sobre la base de una encuesta que se había hecho a los intelectuales a través del Ateneo madrileño, él elabora un informe interesantísimo, verdaderamente de una gran lucidez, que es que se publicó con el título de Oligarquía y Caciquismo en España, ¿no? Es que realmente acertó con esa estructura sociopolítica que existía en el país, ¿no? Y claro, eso es lo que restablece Franco. El centralismo oligárquico y la apoyatura en los caciques locales, que es la fórmula, por otra parte, que venía desde la época de la restauración borbónica con Alfonso XII, es decir, y con Cánovas. Es decir, el canovismo fue precisamente esa estructuración sociopolítica del país. Entonces, lo único que cabe decir, bueno, pues es que es lo triste que es que al cabo de 70 años tengamos que hacer el recuento de este gran fracaso que ha sido toda la etapa posterior a la República como dictadura pseudo fascista, ¿no? Y posteriormente la continuidad en la monarquía juancarlista, ¿no? O sea, hay un detalle, que a mí me parece importante en ese punto en concreto de la etapa final de la República, y es que los sectores más radicales del republicanismo reclamaban una defensa de la República, previendo que se estaba cirniendo ya una intentona golpista. Recordemos que hubo incluso un intento previo al golpe de Estado del 18 de julio. Y ahí parece que hay una especie como de pesimismo, en el sentido de que cómo no se supo atajar ese golpe que marcó, que rompió el hilo constitucional republicano. sí, bueno, realmente, claro, lo que no hay que olvidar es que la República, ante todo, fue un ejemplo de pluralismo democrático, es decir, la diversidad de posiciones ideológicas y de partidos políticos era enorme, ¿no? Era una gama enorme, aunque efectivamente se pudo organizar en el Frente Popular toda la gama republicana desde el centro hasta la extrema izquierda, ¿no? Pero sin embargo está claro que en el clima, porque no hay que olvidar que, claro, el clima de los años 30 en Europa era un clima fascista, o sea, la salida a la crisis que se había ido desarrollando a partir del 29, pues en vez de buscar una salida racionalmente de política económica y una salida
hasta cierto punto, digamos, ciudadana y razonable, pues las fórmulas que se presentaron fueron fórmulas extremistas. Por una parte, la forma del radicalismo comunista, staliniano, etcétera, que entonces estaba prevaleciendo en la internacional comunista, y por otra parte las posiciones fascistas, ¿no? Entonces estaba claro que había milicias fascistas, es decir, de hecho la Falange, por ejemplo, estaba armada, y por otra parte que, por ejemplo, los anarcosindicalistas, que tenían bastante clara la situación de enfrentamiento, también habían tomado algunas iniciativas de asaltar algún cuartel e intentar, estoy hablando de los meses inmediatamente anteriores a la sublevación militar, ¿no? Realmente el propio Partido Comunista habían hablado con el presidente del gobierno en aquellos momentos, Casares Quiroga, advirtiendo de la evidencia que había esa conspiración de los generales, que estaba todo el mundo al cabo de la calle, de que se estaban produciendo. Claro, había habido una primera intentona en el año 32 que había fracasado, y luego pues estaban múltiples conspiraciones, e incluso la conspiración de Mola a lo largo del año 36, desde el momento en que triunfa el Frente Popular, pero que ya venía probablemente de antes, ¿no? Esa situación pues realmente se hubiera podido probablemente solventar quizás en una guerra civil, pero en fin, tampoco son digamos elucubraciones contrafácticas que tampoco tiene mucho sentido hacerse, ¿no? Pero no cabe duda de que, por otra parte, el que se frenase la intentona golpista en las principales ciudades del país, es decir, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, fue por la iniciativa de los sectores de izquierda más radicales, es decir, que fueron los que salieron a la calle, salieron a la calle los cenetistas, salieron a la calle los comunistas, los socialistas también. Es decir, que tanto en Madrid, por ejemplo, como en Barcelona, se frenó la sublevación, y eso es lo que generó después la larguísima guerra civil, puesto que Franco estaba decidido a seguir la guerra hasta el final, ¿no? Es decir, que, claro, nunca hubiera podido ganarla probablemente si no hubiera sido por la ayuda que desde el primer momento tiene de Hitler y de Mussolini, ¿no? Y de Olivera Salazar también, por supuesto. ¿Cómo entraba Canarias en ese proyecto republicano? ¿Tienes referencias al respecto, José Luis? Bueno, Canarias, había en Canarias una tradición republicano-federal antigua, potente, o sea, hay que pensar, por ejemplo, en Estébanez, ¿no? Nicolás Esteban. Nicolás Estébanez, que el de la Casa de Gracia, ¿no? De aquí en La Laguna, y que participó muy activamente en la Primera República, y tuvo después, a consecuencia de la restauración en el año 1874 de la dinastía borbónica, tuvo que exiliarse y finalmente murió, como es sabido, en París,
fuera de Canarias, ¿no? Había una tradición, aquí había un partido federal, Franchi Roca, en la época de la Segunda República, fue el representante de ese partido, y había otras modalidades también, es decir, estaba Izquierda Republicana, o sea, piensen, por ejemplo, en el diputado Rodríguez Figueroa, que fue asesinado y todavía no es uno de los desaparecidos, todavía no se ha encontrado su cuerpo, o también Unión Republicana también tenía sus representantes, es decir, había una tradición republicana indudable y había una voluntad de asumir un estatuto de nacionalidad canaria que se quedó pues truncado con la guerra civil, ¿no? Entonces esa tradición republicana, a mi modo de ver, estaba muy bien orientada en ese sentido federalista o confederalista, ¿no? O sea. Luego viene el golpe de Estado, donde tienen que salir del país una gran cantidad de intelectuales, casi que lo mejor que había, tuvieron que exiliarse, unos a México, otros a Venezuela, París. En esa etapa, ¿a ti te pilló siendo niño lo que fue el golpe de Estado en la infancia? Bueno, yo había nacido en el año 34, es decir, que tenía 2 años y medio cuando empezó la guerra, pero me acuerdo del final de la guerra todavía de algún bombardeo, porque nosotros pasamos la guerra en un piso primero en la calle Hermosilla en Madrid, y como he sabido, Madrid pues sufrió a lo largo de la guerra constantemente bombardeos, ¿no? Entonces yo recuerdo algo todavía de pequeño el clima verdaderamente de sobresalto que supuso, pues bueno, que había un intenso bombardeo y se trataba de bajar a los sótanos de la casa, etcétera, ¿no? Pero claro, realmente yo sufrí ya las consecuencias, por ejemplo, de tipo educativo, ¿no? Es decir, que claro, yo tuve que ir a un colegio religioso y bueno, pues todo el clima digamos, de regresión que representó ideológicamente todo ese marco. Es decir, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el ingreso de bachillerato en el año 44-45, pues realmente estaba la influencia nazi todavía, la influencia a través de la falange y tal, era patente en el país, ¿no? Es decir, los símbolos, los vestidos, la famosa camisa azul se ponía la gente, en fin, todo eso estaba todavía pues tremendamente vivo, y sobre todo la presión de la Iglesia Católica, que había participado muy activamente en el bando nacional, pues era aplastante, ¿no? Era una presión aplastante, no cabe duda. Pero yo querría insistir en que la guerra civil y después el franquismo perpetuó precisamente 3 grandes fracturas que correspondían a situaciones anteriores, y que bueno, que con la derrota de la República pues se convirtieron en verdaderas fracturas sociales, ¿no? Desde luego, en primer lugar, la ocupación militar del territorio, es decir, Franco, que hizo una guerra lenta, se trataba de ir ocupando los distintos territorios que habían sido fieles a la República y habían resistido,
y entre ellos obviamente estaban pues las 2 o 3 más importantes nacionalidades, ¿no?, que habían quedado del lado republicano. Entonces se produce una ocupación militar y una consiguiente opresión represiva. Se impide la utilización de los idiomas correspondientes a aquellas nacionalidades, es decir, se reprime el uso del catalán, del vasco, del gallego, y la ocupación se realiza con un militar centralismo, podríamos decir, muy potente, ¿no?, y que bueno, se refleja, por ejemplo, en esa presencia de la Guardia Civil en todos y cada uno de los pueblos de esas nacionalidades, ¿no? Es decir, esa plena ocupación militar que duró 40 años, ¿no? Claro, eso desde el punto de vista de la vivencia cotidiana profundizaba mucho el conflicto de las nacionalidades, que ya estaba anteriormente, pero que se radicaliza a fondo, ¿no? Y no hay que olvidar que en Canarias hay una verdadera regresión colonial en la manera de tratar al territorio canario, porque Franco, vamos, cuando se va del archipiélago, deja un mando militar que se acaba convirtiendo en suplanta, diríamos, al gobierno civil, y es el largo periodo de mando militar de los capitanes generales, que dura, creo, hasta el año 49 o 50, es decir, es un larguísimo periodo de mando militar el que se sufre aquí en Canarias, que era una situación evidentemente colonial, puesto que no había ningún espacio para el gobierno o el autogobierno de la sociedad civil, ¿no? Es decir, sí, o sea que decíamos que una primera fractura evidentemente profundizó la tensión de las nacionalidades periféricas con respecto al militar centralismo que se impuso en la dictadura, ¿no? Pero hay una segunda fractura gravísima de tipo clasista, y es que Franco entendió la guerra civil como, digamos, un exterminio auténticamente de la clase obrera, que presuntamente, es decir, los rojos, los llamados rojos, que era toda la gama posible de trabajadores manuales y que eran todos ellos sospechosos de comunismo, etc. Entonces hay una sistemática represión que, bueno, fue tremenda, porque claro, en fin, hay que recordar que sobre este tema, pues bueno, se han hecho investigaciones posteriores muy interesantes a base de tesis doctorales sobre la represión en cada una de las provincias, y las conclusiones finales son estremecedoras, porque en realidad es un verdadero genocidio, porque la represión representó alrededor de unas 300.000 personas que fueron fusiladas o murieron en las cárceles en el periodo posterior a la guerra civil, es decir, después del año 39 hasta el año 47-48 se produce esa verdadera masacre dirigida fundamentalmente contra la clase trabajadora. Es decir, la clase trabajadora se quedó absolutamente postergada, y eso explica que después, cuando presuntamente muere Franco y se da paso a una llamada
transición democrática para normalizar, digamos, la situación laboral con respecto a Europa, siempre se produzca un retraso de la clase trabajadora española y que haya unas diferencias salariales muy importantes, etcétera, ¿no?, con respecto a la situación en otros países europeos, ¿no? Pero además de esta segunda fractura que se mantuvo durante 40 años, ¿no?, está la fractura cultural, a la que tú has aludido antes, ¿no? Es decir, el hecho de que se exiliaran alrededor de 500.000 personas. Claro, es cierto que algunas volvieron después, sobre todo los que habían pasado a Francia, ¿no?, pero que se exiliara prácticamente el 80 o el 90% de los intelectuales del país, que acabaron fecundando felizmente la cultura latinoamericana, y en ese sentido fue una aportación democrática muy importante a esos países. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la sangría intelectual que representó en España, es verdaderamente terrible. Es una ruptura con toda una tradición muy potente, O sea, hay un libro escrito por un falangista en los años 50 que lucubra sobre el esplendor de la cultura que había alcanzado en el primer tercio del siglo XX, la cultura española, que había culminado en la etapa de la República y la generación del 27, y eso es precisamente lo que se truncó, ¿no? Entonces, ¿por qué se sustituyó eso? Pues se sustituyó por una especie de patriotismo religioso militar, una cultura sumamente pecata y sumamente censurada. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que pues a principios de los años 50, cuando yo ya había ido a la Universidad de Derecho, a la Facultad de Derecho, pues en ese momento leer, por ejemplo, las obras de Sartre, pues eran obras prohibidas y teníamos que conseguirlas clandestinamente en las trastiendas de algunas librerías que llegaban libros de Latinoamérica y de Francia, ¿no? Entonces, realmente el daño sufrido, el bache sufrido en la cultura española es incalculable, ¿no? O sea, bien, esas tres fracturas sociales eran las que se tenían que haber recuperado en una cultura auténticamente democrática después de la muerte de Franco. Pero, en mi opinión, eso no se consiguió precisamente porque se mantuvo un continuismo con la estructura de Estado y con la oligarquía dominante del viejo régimen, ¿no? Está claro que hay un intento cultural e ideológico de pervertir la visión histórica que tenemos de la República y de todo el periodo de transición hacia una supuesta democracia. Estoy recordando a algunos revisionistas históricos que pretenden afirmar que hubo muertos por ambos bandos, dicen algunos, aquellos funcados, por lo tanto tanta culpa tienen unos como tienen otros, y yo creo que hay que insistir en que sí había un proyecto republicano bien fundamentado, bien consolidado, y además los que rompen el hilo constitucional son los auténticos responsables de lo que luego vino después. Y llama también muchísimo la atención cómo la cosa no quedó solamente en el golpe militar, sino quizás fue hasta más grave y más patente lo que vino después, ese rodillo
cultural, social, como perfectamente acabas de reflejar, José Luis, ese rodillo que va eliminando toda posibilidad emancipadora, transformadora o de incluso de vinculación con países europeos. Ha sido un trabajo realizado a lo largo de esos 40 años, un trabajo yo diría que hasta minucioso, ¿no? Porque incluso hay un interés de que veamos la historia de otra manera, desde otra perspectiva. Hablan incluso de cerrar heridas, de que no hay que volver al pasado, pero ¿cómo vamos a entender el tiempo presente si no hacemos un rastreo desde el pasado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, habría que, también resulta interesante cómo algunos intelectuales han hecho también una labor ideológica, cultural, de no rescatar esa corriente republicana tan fecunda. Yo por el término me parece interesante también no dejar de abordar, sobre todo para las jóvenes generaciones, el concepto en sí de república, que parte desde la época griega, ese concepto que se podría definir como la cosa pública, lo que nos concierne a todos, lo que nos concierne a la ciudadanía, lo que pertenece a la ciudadanía, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en esa definición de...? No, sin duda, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que efectivamente, o sea, claro, la tradición republicana pues es una tradición milenaria, ¿no? Y todavía hay mucho que aprender de la propia experiencia ateniense, ¿no? Pero realmente la inspiración de las grandes figuras de la Segunda República, y especialmente insisto en el caso, por ejemplo, de ese gran intelectual que fue Manuel Azaña, es la República Francesa, obviamente. Y yo creo que todavía pues tenemos mucho también que aprender del republicanismo francés, ¿no? Porque el republicanismo francés, más que una forma de Estado, fue una forma de democratización del Estado, de democratización de las instituciones. O sea, era una cultura, ante todo era el republicanismo, como cultura integral que se proponía una democratización del Estado y de la sociedad civil, una creación de instituciones democráticas y llevar a último término esa actitud. Esa actitud que era actitud pues, de solidarismo, de igualdad y de liberación personal y colectiva. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí sigue habiendo muchos textos del propio Azaña que habría que recuperar porque tienen un gran contenido ideológico y político en ese campo del republicanismo, ¿no? Ahora, yo lo que quería insistir es en que frente a eso, frente a esa cultura que es la cultura en definitiva del uso colectivo, por ejemplo, de la autodeterminación, ¿no? O sea, de definir la capacidad de decisión de un pueblo sobre sí mismo, ¿no? Sobre su propio destino, ¿no? Es decir, toda esa línea de carácter emancipatorio que es la dimensión central del republicanismo y que además es perfectamente compatible, yo incluso diría que si se racionaliza coherentemente, ese igualitarismo y ese solidarismo conducen a la primacía de lo público sobre lo particularista y lo privado, ¿no?
es decir, es potencialmente la dirección del socialismo, entendido en ese sentido humanista, ¿no? Entonces, hay realmente un humanismo republicano. Hay auténticamente un humanismo republicano que además no es solamente de la actualidad o de la Revolución Francesa, sino que efectivamente se apoya en último término en la tradición griega y romana y, por ejemplo, en una figura como Cicerón, por ejemplo, pues el que habría que invocarle, porque es una ética, es decir, una ética política, es decir, es una honestidad política contra las formas de corrupción del poder, etcétera, que es característico de toda esa gama de lo que se llamó en su momento las virtudes cívicas, ¿no? Las virtudes de participación ciudadana en el proceso político, ¿no? O sea, es decir, toda esa tradición es la gran riqueza del republicanismo, ¿no? O sea, en ese proyecto del derecho de autodeterminación de los pueblos, nos encontramos con periodos históricos en la historia de Canarias concretamente, donde parece que hubo un intento que pudo haber desembocado, ¿no? en ese aval que fue el de las Naciones Unidas, donde proponía que los pueblos, pues las colonias tenían, había llegado la hora de que se emanciparan, ¿no? Pero sin embargo, tanto en el caso saharaui como en el caso canario, ese derecho de autodeterminación de los pueblos se truncó, parece que quedó difuminado. Quizás es algo que no tiene que venir avalado por la ONU, el derecho de determinación de los pueblos, sino que es algo que es debiera de ser a lo mejor una madurez del pueblo, el adquirir esa... sin duda, claro, sí. O sea, que no es simplemente un proceso, digamos, organizado por las Naciones Unidas, cuya propia democraticidad también sería discutible, ¿no? Es decir, la creación de un comité de descolonización que de alguna manera otorga a las antiguas colonias una independencia estatal y a través de el ejercicio del derecho de autodeterminación, porque ese derecho de autodeterminación es mucho más, es decir, es algo que no se puede dejar de practicar nunca en términos de auténtica decisión colectiva, porque constituye el meollo fundamental de la toma de decisiones democráticas. Es decir, lo que pasa es que habría también que decir que el proceso de democratización a escala de toda la humanidad y a escala de las experiencias diversas de los países, pues está todavía naciendo, ¿no? Es decir, o sea que hay mucho, la consecución de un proceso de democratización sustantivo en todas sus dimensiones económicas, sociales, políticas, está todavía por hacer en gran medida, ¿no? Entonces habría que hablar de que ese derecho de autodeterminación, es decir, esa capacidad de decidir por parte de los pueblos, debe de ejercerse constantemente, es decir, de una manera ininterrumpida, es decir, no solamente además en las cuestiones fundamentales como es la adscripción a un Estado o la creación de otro Estado, sino en cuestiones de menos monta, pero que también tienen mucha importancia, o sea, para la vida de la sociedad civil. Por ejemplo, sobre el tema, por ejemplo, del aborto, pues, ¿por qué no se va a hacer un referéndum de autodeterminación, ¿no? Entonces, claro, esto enlaza con la penosa evolución seguida por la llamada transición democrática después de la muerte de Franco, ¿no?
Hay que decir que desde el punto de vista sociológico, así como había una enorme movilización en los últimos años del franquismo antifranquista, en la que confluían gran parte de la base de la sociedad, de la clase trabajadora, etc. Sin embargo, los poderes fácticos, es decir, el ejército, la iglesia, el propio aparato de Estado franquista, y luego los poderes fácticos internacionales, es decir, la tutela del Pentágono y de Washington, y de los poderes financieros internacionales, las sociedades secretas y los lobbies secretos funcionando, es decir, toda esa gama se decidieron por el continuismo juancarlista. Es decir, aceptaron la fórmula que el fascista Franco había impuesto. Es decir, lo que él había atado y dejado legalmente establecido en la ley de sucesión a la jefatura militar del Estado, que es la ley de 1969, pocos años antes de morir, dejaba planteada la sucesión a través de la figura de Juan Carlos, que era ese jovencito que se había formado desde los 11 o 12 años con un pacto con don Juan de Borbón en el ambiente de la corte franquista y con una serie de preceptores que en la mayor parte de ellos eran militares. Es decir, Franco lo que quería era formar un militar de sala de banderas, y efectivamente parece que lo consiguió, porque el perfil, digamos, psicológico y humano del don Juan Carlos pues es un perfil claramente escorado en ese sentido, es decir, en sus actitudes, en su forma de vida, en su machismo, etcétera. Es un personaje hecho a imagen y figura del militarismo. Entonces, la situación en aquellos momentos se impuso por parte de la propia embajada americana y la sucesión a través del juancarlismo. Hay un episodio que solamente se ha esclarecido últimamente, como saben, el episodio ese de la voladura de Carrero, que por fin se ha descubierto que la propia CIA intervino en el episodio, ¿no? Es decir, solamente al cabo de determinados enigmas históricos pueden al final esclarecerse al cabo de los tiempos, ¿no? Bien, llama la atención cómo la derecha, o digamos las clases oligárquicas, respetan la democracia y la Constitución cuando les conviene, pero cuando no les conviene cambian de posición y son capaces de acudir a métodos represivos o incluso a auténticas desapariciones. A mí me gustaría profundizar en este periodo de la transición que nos han vendido como tal, y que realmente creo que si uno lo analiza con un poquito de profundidad, tiene mucho de continuismo con el periodo predemocrático, ¿no? O pre-pseudodemocrático. Y me gustaría indagar en concreto en los que llevaron a cabo lo que fue la famosa, ¿no? La célebre Carta Magna, la célebre Constitución de 1978,
en los cuales intervinieron siete padres de esta Constitución: Gabriel Cisneros Laborda, de Unión de Centro Democrático; Miguel Herrero de Miñón, también de la UCD; José Pedro Pérez Llorca Rodrigo, de UCD; Manuel Fraga Iribarne, de Alianza Popular; Gregorio Peces Barba, del PSOE; Miquel Roca, de Convergencia y Unión; Jordi Solé Tura, del Partido Comunista Español. Llama la atención que hayan dos personajes, uno del Partido Socialista, Gregorio Peces Barba, otro del Partido Comunista, Jordi Solé Tura. Me llama la atención que haya quedado al margen el que fue alcalde de Madrid, que lo hemos nombrado anteriormente, Enrique Tierno Galván. Es una constitución amañada, hecha a la medida, donde además participan pues dos intelectuales de la izquierda, que son dos intelectuales capacitados, que no son de poca monta, Gregorio Peces Barba y Jordi Solé Tura. ¿Qué nos puedes decir en torno a este cónclave de elaboración de la Constitución? Bueno, una primera cuestión que habría que subrayar, porque ya casi nadie la quiere recordar, es que en los programas tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista estaba la exigencia prevista para la transición posterior a la muerte de Franco, la exigencia de un referéndum de pronunciamiento popular sobre la cuestión república o monarquía. Y estaba también un planteamiento explícito además, sobre la necesidad de un referéndum con respecto a la forma de integración de lo que llamaban las nacionalidades históricas, es decir, las tres nacionalidades, Cataluña, País Vasco y Galicia, y dejaban fuera otras nacionalidades emergentes como la propia Canaria o Andalucía, Valencia. Lo que ocurre es que los negociadores que se van formando con el gobierno de Suárez, que eran fundamentalmente Carrillo y Felipe González, llevan su oportunismo a las últimas consecuencias, traicionan los planteamientos programáticos y traicionan en gran parte a la base de sus propios partidos, ¿no? Y todo ello con tal de aproximarse a posiciones de poder, presuntamente, cosa que luego se realizó pues de una manera muy especial, ¿no? Entonces se renuncia a la posibilidad republicana y por tanto se desvirtúa la transición efectiva hacia una forma democrática, auténticamente democrática. Entonces el problema que tiene el régimen juancarlista ya es de entrada un problema de ilegitimidad de origen, diríamos, no solamente por el carácter de designación por parte del dictador, sino además porque realmente no hubo ningún refrendo democrático. Entonces, al no haber ningún referéndum ni ningún refrendo claro de tipo democrático, al ocurrir que, por ejemplo, a mí, que los que estábamos coexistiendo, digamos, o éramos contemporáneos de aquella situación, nadie me ha preguntado si yo soy monárquico, es decir, si apoyo realmente a la monarquía. Entonces esa situación se intentó encubrir con una
constitución presuntamente democrática y un referéndum constitucional. Claro, hay que detallar cómo se hizo todo eso de una manera notablemente elitista y absolutamente sin cumplir ninguna de las condiciones de un verdadero proceso constituyente, ¿no? Como es sabido, por comparar con las Cortes de la República o con las de la Segunda República o de la Primera, en cualquier país democrático, por ejemplo ahora recientemente en Venezuela, hay que establecer unas elecciones constituyentes específicas y establecer un parlamento especialmente dedicado a la elaboración de la Constitución. Ese parlamento no solamente elaborará un proyecto, etcétera, sino que lo discutirá en la Cámara artículo por artículo, y es solamente ese resultado, después de una serie de meses de trabajo, lo que se refrendará en referéndum popular, ¿no? Pero es que esto no se hizo en absoluto en la elaboración de la Constitucionalísima del 78, la Constitución posfranquista, porque esa Constitución fue elaborada por un equipo que había designado el propio Suárez. Ese equipo, como vemos, estaba fundamentalmente constituido allí el notable especialista en derecho político, era fundamentalmente Fraga Iribarne, y luego había otra serie de elementos que eran continuadores, en definitiva, del viejo régimen, es decir, toda la etapa de la UCD, ¿no? De forma que ahí solamente había dos representantes minoritarios que además tenían ya la consigna clara de no entorpecer la situación de elaboración de la Constitución. Bueno, entonces ese proyecto se elabora y en vez de discutirse detalladamente, sosegadamente, a lo largo de una temporada por unas Cortes específicamente constituyentes, simplemente se aprobaron por aclamación en las Cortes de la UCD, es decir, que eran las Cortes postfranquistas, en las que había montones de personajes, o eran mayoritarios los personajes que habían colaborado con el anterior régimen, ¿no? Claro, entonces no es nada extraño que el contenido de esa Constitución, pues si se compara con la Constitución republicana de 1931, pues sea notablemente antidemocrática, ¿no? O sea, la Constitución del 78, bueno, como es sabido, tiene una primera parte de derechos humanos que sirve un poco de fachada para encubrir una gran cantidad de artículos que son claramente continuistas con el viejo régimen, ¿no? Esos artículos antidemocráticos, yo diría que incompatibles con un verdadero proceso de democratización, bueno, se podrían enumerar algunos de ellos, que son los más destacados. Por ejemplo, el artículo 8, en el que se encomienda la unidad del territorio nacional al ejército, estableciendo el militar centralismo fundamental que había mantenido
toda la estructura de Estado franquista. Y eso, claro, tiene una proyección en que se cierra el paso, cosa que no aparece para nada en la Constitución, a la posibilidad del derecho de autodeterminación, de cualquiera de las modalidades de ese derecho, es decir, el federalismo, el confederalismo, incluso el propio unitarismo, es decir, entonces todo eso queda eliminado y la posibilidad del pronunciamiento del pueblo español sobre ese tema pues se elude. Además de eso, claro, está el artículo 92, donde expresamente se cierra el paso a los referéndum vinculantes para el gobierno. Es decir, la forma de plantear los referéndums es sumamente restrictiva y luego además no vinculan nunca, o sea, el gobierno, aunque salga lo que salga en el referéndum, también puede adoptar otra posición contraria. Bueno, en ese sentido, el uso del referéndum, que se ha utilizado básicamente en dos momentos, es decir, en el momento en que esa Constitución, que no se había elaborado democráticamente, se trataba de refrendarla en un referéndum. Y entonces los que estábamos entonces con posibilidad de votar, pues, por ejemplo, en mi caso, yo no tuve más posibilidad que abstenerme, porque claro, la opción que se daba era o bien aprueba usted esta Constitución monárquica profundamente antidemocrática en muchas cosas, o apoya usted las antiguas leyes franquistas, ¿no? Vamos a aprovechar para leer algunos artículos de la Constitución donde nos podremos dar cuenta de su ilegitimidad. En la sección primera, en el capítulo segundo, cuando habla de derechos y libertades, dice en el artículo 16.3: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Otro punto destacable es en el artículo 56, en el título 2 de la corona, artículo 56, en el punto 3, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Sí, bueno, hay muchos artículos que se podían ir recorriendo que tienen un contenido claramente antidemocrático. Por ejemplo, estos referidos a la corona, pues están hechos a imagen y semejanza de la jefatura militar del Estado, es decir, el caudillaje de Franco, ¿no? Franco, como es bien sabido, era también era impune, inviolable, no entraba dentro del Código Penal, porque era el caudillo de los ejércitos de tierra, mar y aire, o sea, en fórmulas más o menos míticas, ¿no? Pues bien, está hecho a imagen y semejanza, porque las monarquías actuales parlamentarias no recogen en absoluto esa inviolabilidad del monarca, es decir, que no pueda ser sometido a ningún procedimiento, etcétera. Es un privilegio absolutamente insólito que solamente puede caber en una estructura fascista del Estado, es decir, es una equivalencia al duce o al Führer, pues el caudillo o el rey inviolable, ¿no?
Después hay otro artículo también recogido de la tradición del carlismo español. Claro, es bien sabido que los carlistas fueron uno de los componentes que coadyuvaron al triunfo de del golpe militar, ¿no? Entonces Franco pues mantuvo siempre unas buenas relaciones con una de las ramas, diríamos, del movimiento nacional, ¿no? Entonces el principio de excluir a la mujer en la herencia monárquica pues era una de las claves del carlismo, ¿no? Y eso es lo que recoge este artículo, ¿no? En fin, hay una serie por ejemplo, el artículo 16, que es de una redacción sumamente ambigua, pero donde teóricamente se tendría que plantear el laicismo de Estado, es decir, la separación del Estado de cualquier confesión religiosa, ¿no? Pero no se incluye ni la palabra laicismo ni el espíritu del laicismo, que es la tolerancia generalizada hacia todas las religiones, pero la separación de la jefatura política de esas creencias que se reservan para el plano íntimo y privado de las personas, ¿no? Entonces se da un privilegio a la Iglesia Católica conservando todas las formas de financiación que ya habían sido practicadas en la época franquista. Es decir, como es sabido, el propio Estado en el franquismo, el propio Estado a través del Ministerio de Justicia tenía un renglón presupuestario muy importante para el mantenimiento de la Iglesia y especialmente del clero seglar, es decir, de los párrocos, los obispos, etcétera, ¿no? Pues bien, eso se ha mantenido íntegramente hasta el mismo día de hoy en la situación actual. Luego también está el aspecto de el renglón de la declaración de la renta, como todo el mundo sabe, que también ha escrito a la Iglesia Católica. Y luego hay las exenciones de impuestos características de esa situación del franquismo, en la que las órdenes religiosas estaban exentas de determinados impuestos, por ejemplo, el impuesto de inmuebles, es decir, que los conventos religiosos, las iglesias, etcétera, todo eso no tienen que pagar ningún impuesto municipal de inmuebles, o sea, la antigua contribución urbana que se llamó. Y no solo eso, sino hay otra serie de impuestos que tampoco se aplican, ¿no? Es decir, que en conjunto hay un privilegio fiscal de mucha importancia al servicio de la Iglesia Católica, ¿no? Todas estas cosas se consagran, pero vamos, lo importante ahí, lo más grave es no reconocer el principio laico, el principio del laicismo, que supondría, pues bueno, el recuperar la cultura laica, es decir, la cultura democrática republicana que se desarrolla al margen de la temática privada de las corrientes religiosas, ¿no? O sea, a mí lo que me llama la atención muchísimo es que la Constitución está completamente blindada a cualquier iniciativa legislativa de carácter popular. Incluso haciendo un gran número de firmas, 3 millones de firmas, 4 millones de firmas, 5 millones de firmas, ni aún así, ni aún con el clamor popular, la Constitución tiene ninguna brecha por la cual algo que clama la ciudadanía pueda materializarse dentro del ámbito parlamentario. Con lo cual ese blindaje
indica a todas luces que está hecha de manera reservada y de manera privilegiada. Y también me llama la atención el papel que hayan podido jugar ahí Gregorio Peces Barba y Jordi Soletura. ¿Nos podrías un poco dilucidar al respecto? Porque Gregorio Peces Barba y Jordi Soletura no son, digamos, personas que desconozcan el ámbito legislativo del derecho en mayúsculas. Bueno, yo creo que la labor de ellos debió de... Claro, ahí no se puede saber qué es lo que pasó en ese pequeño equipo que elaboró en secreto la Constitución, ¿no? Pero lo más probable es que como ellos estaban en minoría y además estaban allí por un pacto tácito de reconocer la monarquía, pues no se resistieran demasiado a todo el planteamiento que fundamentalmente lo elaboró indudablemente Fraga y Iribarne, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el esfuerzo o la labor de ellos fue fundamentalmente la de introducir esa primera parte de la Constitución donde se defienden los derechos humanos. Hay una enumeración ahí de derechos humanos que quizá es un poco más laxa que la elaborada en la Declaración de 1948 de las Naciones Unidas, pero que bueno, es también porque realmente hay un reconocimiento bastante general de derechos, sobre todo el artículo 14, pues es quizá en ese sentido el más interesante, ¿no? Ese artículo 14 que es: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Entonces ese principio evidentemente pues fue un principio democrático interesante, importante, que se incorporó. Entonces, bueno, yo pienso que el problema además de la Constitución no es solamente la ilegitimidad de origen y los elementos heredados del antiguo régimen que se intentaron incrustar, sino el posterior incumplimiento de las partes más nobles de esta Constitución. Es decir, porque luego vemos que el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, etcétera, todos esos derechos humanos que se reconocen en el título primero, luego lo único que se ha hecho ha sido sistemáticamente incumplirlos con la aquiescencia de todos los gobiernos de cualquier signo, ¿no? Es decir, de derechas o de izquierdas, ¿no? Entonces, el problema es que no solamente hay una deslegitimación de origen por su elaboración poco democrática y por su inclusión de elementos antidemocráticos en la Constitución. Por ejemplo, no se reconoce otro de los principios clásicos de la democracia, es decir, el principio de electividad universal de todos los cargos políticos. No solamente se incumple con la figura del jefe del Estado, sino en otra serie de modalidades. No hay un equilibrio entre los clásicos poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sino que hay claramente una forma de privilegiación del poder ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo mete baza en el nombramiento de muchas instancias, etcétera, ¿no? Es decir, que también en ese aspecto es una constitución dudosamente democrática. Pero digo que el problema es no solo la ilegitimidad de origen, sino la ilegitimidad de ejercicio. Porque, claro, a lo largo de todos estos años no solamente se ha incumplido
la mayor parte de los principios de derechos humanos que se incluían en la Constitución de una manera caprichosa, etcétera, sino que además el tremendo tema de la corrupción heredada del viejo régimen, no hay que olvidarlo, es decir, porque claro, el viejo régimen era un régimen profundamente corrupto en el que se tapaba todo, claro, se censuraba todo, y entonces se podía uno enterar de los grandes escándalos de corrupción o bien por la prensa extranjera o bien no se sabían nunca, ¿no? Es decir, que entonces la herencia de la corrupción ha ido minando profundamente todo el aparato de Estado y toda la política de estos últimos años hasta llegar a la situación ya verdaderamente grotesca en la que están implicados los dos partidos hegemónicos, es decir, los dos partidos complementarios, vamos, que han gobernado de una manera monopolística en todas las últimas décadas, ¿no? Están contraargumentando que en toda sociedad, he escuchado en algunas cadenas de radio, en todo sistema hay algo de corrupción, ¿no? Como si eso justificara el hecho de que la corrupción formara casi que parte esencial de la naturaleza del ser humano. ¿Cómo responderías a eso? Bueno, es que, claro, eso de entrada significa el reconocer que la tradición corrupta del viejo régimen se da por una cosa normal, que es decir, ese coeficiente de corrupción en el aparato estatal se da como una cosa, en fin, normal y aceptable. Eso es algo que hay que negar rotundamente. O sea, si se compara con la situación en los países, por ejemplo, del norte de Europa, en Alemania, en Inglaterra, pues bueno, estamos viendo cómo la gente dimite por cosas que aquí consideraríamos nimias, ¿no? Es decir, la honestidad del político democrático no solamente hay que aparentarla, sino hay que realizarla efectivamente, y si no, pues hay que dimitir. Pero claro, aquí no dimite nadie y esa es la tradición franquista, ¿no? Entonces, el asunto es que realmente frente a eso, lo que representa la tradición republicana es ese tipo de honestidad política que es exigible a todos los hombres públicos. Y claro, eso es lo que ya se da por sentado aquí que no existe. Es decir, claro, eso se complica con otro proceso paralelo que, en fin, que no se podría dejar de citar, que es el proceso general de corrupción del sistema neoliberal capitalista en su modalidad de privativismo a ultranza, ¿no? En los últimos tiempos, que no es una cosa consustancial al capitalismo, es decir, el capitalismo en otras épocas estaba mucho más alejado de esa obsesión privacista, de saqueo de los fondos públicos del Estado, ¿no? Pero claro, eso es lo que estamos asistiendo alarmados a este proceso que en los últimos 30 o 40 años se ha ido ampliando como una mancha de aceite en todos los estados, nación burgueses, y en ese sentido tampoco este país es diferente, ¿no? Es decir, que hay una tendencia al crecimiento del mafiocapitalismo en todas sus modalidades. Eso se ha unido a la tradición de falta de seriedad, de nepotismo, característica del franquismo heredado, ¿no? Si bien se ha hablado de un capitalismo salvaje, me acabo de recordar
que en el caso concreto español no ya es un capitalismo salvaje, sino que se podría hablar incluso de un capitalismo hasta mezquino en cuanto a que es capaz de expropiar a alguien de una vivienda incluso habiendo pagado un porcentaje de esa vivienda, cosa que ni siquiera los países representativos del capitalismo por excelencia, como Inglaterra o Estados Unidos, ejecutan y llevan a cabo. Es decir, ni siquiera en Inglaterra o Estados Unidos alguien que ha perdido una vivienda se ve obligado durante el resto de su vida a tener que continuar pagándola, o alguien que ha robado o ha delinquido puede seguir permaneciendo en la política. Entonces llama curiosamente la atención esa simbiosis que se ha creado en el caso del capitalismo español, donde va incluso más allá de lo establecido en lo que hemos llamado el capitalismo salvaje. Entonces, en este punto, José Luis, ¿consideras que se hace necesario hacer una refundación constitucional? Bueno, sí, o sea, ahí hay un tema que es el que has tocado del conflicto alrededor de los desahucios como consecuencia del marco de la burbuja inmobiliaria y todo ello dentro del desarrollo especulativo del capitalismo en el Estado español, que entra dentro de las tendencias y de la dinámica de la crisis económica y el neocapitalismo de los últimos 40 años, ¿no? Y que, bueno, requeriría un análisis específico, ese aspecto del deterioro del régimen, porque claro, hay un profundo deterioro provocado por esta situación económica y de crisis, ¿no? Pero independientemente de eso, la impresión que hay con respecto a la Constitución es que no solamente a la Constitución se le ha dado la puntilla, diríamos, por parte del bipartido, es decir, del PP-PSOE, cuando se ponen de acuerdo para hacer nada menos que una reforma constitucional con los votos suficientes de los dos partidos en el verano del año 2011, como he sabido, modificando el artículo 135 y anteponiendo el pago de la deuda externa a cualquier otra transacción económica del Estado, o sea, poniendo en ese sentido el presupuesto del Estado español a merced de esa presión internacional. Digo que eso no es solamente lo que le da la puntilla a la Constitución, sino todo el deterioro generado por el incumplimiento de sus principios reiterado, insistente, en este clima de corrupción generalizada del aparato de Estado, ¿no? El panorama actual es el enfrentamiento de la base trabajadora de la sociedad, la base asalariada, que es cada vez más amplia, enfrentada a una pequeña élite de una superburguesía financiera multinacional que en último término está imponiendo sus criterios al margen de cualquier control democrático, ¿no? Eso es lo que se ha llamado en la tradición marxista la lucha de clases. O sea.
La lucha de clases que recuerdo en un momento dado que nos quisieron borrar ese concepto, indicando que eso era algo ya que había caducado, ¿no? Que era algo que era parte del pasado. Sin embargo, y yo también considero que hay un antes y un después. Es decir, con esto me refiero a que el hecho de que la ciudadanía empieza a debatir ya me parece sumamente importante y empieza a debatir sobre cuestiones serias en planteamiento, empieza a debatir sobre qué decidir o qué llevar a cabo o cómo se están realizando y llevando a cabo las cosas. Sobre todo dándome cuenta de que veníamos de un proceso de individuo, sujeto consumidor, no un sujeto político, sino un sujeto consumidor que simplemente se limitaba a tragar y a una pérdida de toma de conciencia, ¿no? Entonces, creo que ya eso es un motivo importante a tomar en cuenta, ¿no? Indudablemente, en sectores importantes a escala mundial de la base trabajadora de la sociedad, ha habido un cambio de conciencia, de posiciones muy conformistas que estaban representadas por ese tipo de personalidad que se ha llamado a veces el prosumidor feliz, y que ha dado un giro a posiciones más críticas, a una indignación democrática bastante generalizada, que sin embargo tiene dificultades a la hora de tener una proyección política eficaz. Es decir, probablemente el problema es que ese estado de conciencia, que es analíticamente bastante claro y convencido, porque hay un clima de análisis anticapitalista bastante serio y bastante generalizado. Es decir, la conciencia de la incompatibilidad del sistema como funciona actualmente con la democratización, la incompatibilidad. Pero ese clima más o menos difuso de clamor por la democracia está siendo truncado por el aparato del sistema imperialista en muchos sitios actualmente. O sea, una de las formas, de los ejemplos que se podrían tomar es la evolución bastante preocupante de la primavera árabe y la evolución en Libia, en Túnez, en la propia Siria. Es decir, que se ve como los poderes fácticos imperialistas, la militarización del mundo, las conspiraciones subterráneas de la CIA están llevando las cosas por unos caminos sumamente negativos y regresivos. Pero claro, lo que pasa es que el sistema establecido lucha por todos sus medios para reproducirse en las mismas condiciones establecidas, ¿no? O sea, en ese sentido, hombre, ha aparecido ahora en Rebelión algún artículo reciente sobre la conspiración llevada desde la tutela de Washington a través de la CIA, de las embajadas americanas y de esos clubes más o menos desconocidos como el Bilderberg,
la conspiración por la jubilación de Juan Carlos I, para ser sustituido automáticamente por el hijo. Ante ese tipo de operaciones cortesanas, pues habría que decir que el problema no es la persona, sino que el problema es la institución, y específicamente la institución de la monarquía bipartidaria que se ha ido consolidando en el Estado español, ¿no? No es tanto el problema de las personas. Has hecho mención de un concepto que solo te lo he escuchado a ti, José Luis, que es el de prosumidor feliz. ¿Nos lo podrías definir? Bueno, esa es la troquelación de la personalidad sobre la base de la forma valor de la mercancía. Es decir, eso es un viejo análisis marxista que está en relación con el concepto de fetichismo de la mercancía. O sea, la reducción de las personas a mercancías, a cosas, y por tanto su control y su sojuzgación, y por otra parte la conversión de las mercancías en personaciones o en fetiches. O sea, esa idea que cruza toda la cultura mediática, toda la mercacultura de la civilización tecnobelicista actual, esa inversión, ha conducido a una conformación o una troquelación de la personalidad en la forma del prosumidor feliz, en el sentido de que es el asalariado presuntamente integrado que luego en sus momentos de ocio pues es un consumidor prepotente, ¿no? O sea, esa idea del ciclo semanal de trabajo y ocio y de uso de una racionalidad restringida pero eficiente en la etapa de trabajo, y luego una reducción al irracionalismo prosumidor en la etapa de fin de semana, ¿no? Claro que todo eso pues habría que situarlo en la evolución efectiva del mercado de trabajo, de la ampliación de las horas de trabajo, paradójicamente, en una situación de crecimiento exponencial de la productividad del trabajo, gracias a las nuevas tecnologías, de tal manera que se va a generar inevitablemente paro forzoso, pero al mismo tiempo se amplía de una manera dramática las jornadas laborales y el número de horas semanales trabajado por parte de los contratados individuales en el sistema actual, ¿no? Y prevalece además el trabajo improductivo sobre el productivo realmente, ¿no? Con una, como muy bien te escuché en su momento, hace ya algunos meses, donde en este tipo de sociedades se creaba una gran cantidad de trabajo y de puestos de trabajo completamente innecesarios. Sí, eso tiene mucha relación con la verdadera salida de la crisis. Porque claro, la verdadera salida de la crisis hay que orientarla en el sentido
de la crisis fundamental planetaria, ecológica, energética y agroalimentaria, que son las verdaderas dimensiones de la crisis actual. La destrucción de la agricultura asentada, la destrucción del medio ambiente, el acabamiento de los recursos naturales y la utilización de transformaciones de energía sucia que lo único que hacen es generar los grandes problemas de contaminación atmosférica, CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ese es el verdadero problema de fondo que tiene planteada la humanidad cara a las generaciones inmediatas. Y la única salida de ese problema es una planeación internacional del ecosocialismo. Es decir, asumir una remodelación de toda la distribución y la división internacional del trabajo. Lo que hay que hacer es eliminar los trabajos improductivos, los trabajos inútiles y toda esa parafernalia que está vinculado a los procesos reversivos y a los procesos especulativos. Es decir, todo ello, economía absolutamente superflua y capital superfluo. Es decir, esa revisión auténticamente revolucionaria del horizonte de la producción, porque ahí es donde está toda la clave del ciclo de capitalización. Es decir, actualmente el ciclo de capitalización se produce en un caos total. Es decir, los inversores capitalistas de escala invierten como les da la gana y teniendo en cuenta solamente los mayores beneficios al más corto plazo. Por consiguiente, no se construye una economía efectiva, es decir, una economía dirigida a las necesidades sociales, ¿no? Y consiguientemente lo único que se hace pues es en buena parte inventar trabajo ficción, que sin embargo en el proceso inmediato dineralista puede tener unas repercusiones de crecimiento inmediato, ¿no? En ese sentido, claro, una de las claves de la crisis actual es la enorme desproporción entre la economía real, entendiendo por economía real la economía que produce riqueza en bienes económicos y en servicios, y la economía especulativa, que lo único que hace es mover cantidades de dinero cada vez más abstracto y más ficticio. Es decir, ahora, por ejemplo, todo el proceso enorme de endeudamiento, ¿por qué se produce? Porque se está inventando dinero futuro, es decir, dinero de pagarés, dinero de devolución a plazo sobre en la nada, es decir, es un incremento arbitrario. Es decir, como es sabido, actualmente en la circulación monetaria el dinero efectivo en forma de billetes no representa más que escasamente un 4 o un 5%. Todo el resto de las transacciones monetarias son digitales, ficcionales, etcétera, ¿no? Los movimientos en las bolsas, los movimientos en los mercados de divisas, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, pues si ya en esta etapa pues de finalización de la entrevista, que ha sido larga, intensa, pero fructífera y constructiva, y muy, muy interesante. Yo quería darle las gracias a Gary, que está
aquí a la cámara, y por supuesto a José Luis. Gary, si quieres, tú quieres algún planteamiento, o pues bueno, de todas formas yo iba a decir una última cosa, y es que claro, este tema que tiene su proyección teórica de establecer un análisis de la crisis, bueno, pues está produciendo a una escala relativamente importante un retorno al núcleo analítico de la economía política crítica del marxismo. Es decir, que sería muy interesante comparar la economía puramente apologética del neoliberalismo, verdaderamente en crisis teórica, frente a un análisis marxista de la crisis que está mostrando tener mucho más sensatez y mucho más contenido de carácter científico que el superficial análisis euforizante de los neoliberales, ¿no? Es decir, que eso es un poco la tesitura de lucha ideológica en que nos encontramos en este mismo momento, ¿no? Es decir, un retorno al núcleo más duro de la analítica marxista, ¿no? Pues muchas gracias a José Luis Escotado por esta intervención, y esperamos seguir en este proceso de aprendizaje, y gracias a Gary.